Bueno, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre osteomielitis bacteriana. Nuestro grupo está conformado por Carlos Lora, Madeleine Machado, Jorge Navarro, Diana Navarro, Laura Navarro, Emanuel Ochoa y mi persona Tomás Maiguel. La tabla de contenido es definición por Jorge Navarro Castaño, epidemiología Emanuel Ochoa Pérez, etiología Diana Navarro Salazar, patogenia o fisiopatología Laura Navarro Salazar, morfología macroscópica y microscópica Jorge Navarro Castaño, manifestaciones clínicas Carlos Lora, diagnóstico Emanuel Ochoa Pérez, tratamiento Madeleine Machado y caso clínico Tomás Maiguel Chávez. La osteomielitis bacteriana es una infección del hueso y la médula ósea causada principalmente por bacterias, siendo más común en huesos largos de niños y en vértebras de adultos. Puede originarse por vía hematógena, por extracción de tejidos infectados o por traumatismos o cirugías. Desde el punto de vista fisiopatológico, la infección genera inflamación aguda, formación de pus, aumento de la presión intraósea y necrosis ósea. Esto puede derivar en secuestros óseos y evolucionar a una forma crónica con inflamación persistente, fístulas y dificultad para eliminar la infección. Continuando con la epidemiología, la osteomielitis bacteriana es una infección del tejido óseo causada principalmente por bacterias, siendo el Staphylococcus aureus el agente etiológico más común en todas las edades. Esta infección puede presentarse de forma aguda o crónica y afecta tanto a los niños como a los adultos, aunque su epidemiología varía según la edad y los factores de riesgo. Bueno, siguiendo con la incidencia y prevalencia de en la población pediátrica la osteomielitis aguda es más frecuente en niños, especialmente en menores de 5 años, representando aproximadamente el 50% de los casos. La incidencia anual en menores de 13 años se estima entre 1 por cada 5.000 a 10.000 niños, y las localizaciones más comunes en esta población son la metáfisis de los huesos largos de los miembros inferiores, como lo son el fémur y la tibia. En los adultos, la incidencia de osteomielitis se estima entre 2 y 10 casos por cada 100.000 personas al año. La enfermedad es más común en adultos mayores y en personas con comorbilidades como lo son la diabetes, la insuficiencia renal o inmunosupresión. Asimismo, se manejan unos factores de riesgo, los cuales pueden desarrollarse por diseminación hematógena, extensión desde tejidos adyacentes infectados o por inoculación directa en el hueso. Los factores de riesgo incluyen primordialmente en niños, infecciones previas, traumatismos o procedimientos quirúrgicos. En adultos se manifiestan diabetes mellitus, úlceras crónicas, el uso de drogas intravenosas, las cirugías ortopédicas previas, las fracturas abiertas, la presencia de dispositivos ortopédicos, entre otros. Siguiendo las consideraciones regionales, se reconoce la importancia de diferentes factores como lo son la prevalencia de las enfermedades crónicas, el acceso a los servicios de la salud y las condiciones socioeconómicas en la incidencia y en el manejo de esta infección. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre la etiología. La osteomielitis es causada por diseminación contigua de tejidos infectados o de una artritis infecciosa de prótesis articular, microorganismos presentes en la sangre como lo es la osteomielitis hematógena y por heridas abiertas, ya sea fracturas contaminadas o cirugía ósea. Otro tipo de causas por las cuales puede predisponer a una osteomielitis puede ser un traumatismo, una isquemia y cuerpos extraños. También esta se puede dar debajo de úlceras profundas por presión. Yo voy a estar hablándoles sobre las principales causas de osteomielitis, empezando hablándoles sobre la diseminación contigua de tejidos infectados y a la vez heridas abiertas contiguas. Ambas contribuyen al 80% de las causas de osteomielitis, teniendo en cuenta que el microorganismo más importante es el Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva, incluidas cepas sensibles y resistentes a la meticilina. En el otro porcentaje vamos a encontrar bacterias importantes como lo son los estreptococos y microorganismos entéricos gram negativos como la Escherichia coli y bacterias anaerobias.
Por lo general, la osteomielitis por diseminación contigua es frecuente en los pies, en pacientes que tengan diabetes o enfermedad vascular periférica. También es frecuente en sitios en los que se penetró en el hueso durante un traumatismo o una cirugía, en sitios que hayan sido dañados ya sea por una radioterapia y en huesos contiguos a lesiones por presión, como lo son la cadera y el sacro. Una infección sinusal, dental y de las encías puede diseminarse al cráneo. En el caso de la osteomielitis hematógena, en este caso podría deberse a un solo microorganismo, que es el Staphylococcus aureus, pero hay que tener en cuenta la edad del paciente. Por ejemplo, en niños, las más frecuentes son todas las bacterias gram positivas. ¿Y qué pueden afectar? Pueden afectar la metáfisis de la tibia, el fémur o el húmero. En adultos, la diseminación hematógena por lo general va a afectar las vértebras y hay que tener en cuenta 3 factores de riesgo muy importantes, como lo son la edad avanzada, debilidad y hemodiálisis. También podríamos estar pensando en pacientes adultos que se inyecten drogas. En todos estos casos, los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas entéricas, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella. En todos estos casos podemos darnos cuenta que existe una gran variedad de microorganismos que pueden hacer que al paciente se le dé una osteomielitis. Pero la osteomielitis bacteriana no es la única que existe. También existe osteomielitis causada por hongos y por micobacterias. Y ambas afectan principalmente las vértebras. Hay que tener en cuenta si el paciente está inmunocomprometido o si hay zonas endémicas, por ejemplo, de blastomicosis, coccidiomicosis, histoplasmosis. La osteomielitis bacteriana es una infección del hueso causada principalmente por bacterias biogénicas, siendo el Staphylococcus aureus la más frecuente. Aunque otros agentes como el Streptococcus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa también pueden estar implicados. La infección ósea puede iniciarse por 3 mecanismos principales. La primera es por vía hematógena, que es más común en niños, donde las bacterias viajan a través del torrente sanguíneo desde un foco a distancia como una faringitis, otitis, entre otras, y se alojan en el hueso. Por contigüidad, es una infección por propagación directa de tejidos blandos adyacentes infectados, ya sean heridas, celulitis o úlceras, y por inoculación directa por un trauma abierto, cirugías o dispositivos ortopédicos. En la colonización del hueso es una vez que las bacterias alcanzan el hueso, se adhieren a la matriz ósea y a las superficies del tejido conectivo. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, produce adhesinas, que son unas proteínas de unión que facilitan su anclaje al colágeno del hueso. En la respuesta inflamatoria, la presencia bacteriana desencadena una respuesta inmune local, donde se liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y factores quimiotácticos que atraen leucocitos. Los neutrófilos liberan enzimas y radicales libres para destruir bacterias, pero también dañan el hueso y tejidos vecinos. En la isquemia y necrosis, la acumulación de exudado purulento en el hueso eleva la presión intraósea, comprimiendo los vasos sanguíneos y reduce la perfusión. Esto provoca una isquemia y necrosis de segmentos óseos, formando el secuestro óseo, que es en el hueso muerto. En casos crónicos, el hueso forma un involucro, que es cuando el cuerpo intenta aislar el hueso necrosado, formando un nuevo hueso alrededor, llamándolo involucro. Si el proceso se cronifica, pueden formarse fístulas que drenan pus al exterior. El daño estructural puede dejar secuelas funcionales graves. La morfología macroscópica de la osteomielitis bacteriana varía según la etapa de la infección. Encontramos 3 etapas, que es la aguda, la subaguda y la crónica. Pero en general, cada una particularmente presenta las siguientes características. En la etapa aguda encontramos hueso congestivo e inflamado con aumento del tamaño debido al edema y la exudación inflamatoria. Encontramos también presencia de abscesos medulares, es decir, pus en la cavidad medular, necrosis ósea, o sea, áreas del mismo hueso muerto debido a la falta de irrigación, conocido como secuestro,
Además encontramos el hueso cortical, que puede verse debilitado o con erosiones. En la etapa subaguda hay una menor supuración que en la fase aguda. No suele haber tanto pus tan evidente. Además de eso, el mismo hueso puede estar levemente engrosado, pero sin los cambios tan drásticos como los hay en la fase crónica. Puede haber, además de esto, un área bien delimitada de inflamación en la metáfisis de huesos largos, esto particularmente en niños. A veces también se forma una lesión conocida como absceso de Brody, que es una cavidad dentro del hueso llena de pus o tejido de granulación rodeada por una pared esclerótica, hueso denso y reactivo. Esta misma lesión es clásica de esta fase, particularmente la fase subaguda. Además, y por último, el periósteo puede estar ligeramente elevado, pero generalmente sin la formación masiva de involucros que se ve en la fase crónica. Y por último, en la etapa crónica, encontramos secuestros óseos, es decir, fragmentos de hueso necrótico separados del hueso viable. Además de eso, una formación de involucro, es decir, nuevo hueso formado por el periósteo alrededor del secuestro en un intento del mismo organismo por aislar la infección. Además de eso, encontramos presencia de trayectos fistulosos que comunican el foco infeccioso con la superficie cutánea o tejidos blandos. Y el hueso puede estar engrosado, deformado y rodeado del mismo tejido de granulación. Tratando ahora la microscopía de la morfología, la dividiremos igual que dividimos la macroscopía. En la fase aguda podríamos encontrar una inflamación supurativa intensa, es decir, abundantes neutrófilos en médula ósea, espacios vasculares y cortical, una congestión vascular y edema intersticial, osteocitos muertos dentro de lagunas óseas vacías con pérdida de arquitectura normal, es decir, una necrosis ósea. Encontramos colonias bacterianas visibles, claro, estas con tinciones especiales, como por ejemplo una tinción de Gram, el comienzo de elevaciones del periósteo por acumulación de exudado inflamatorio, pérdida parcial de las trabéculas y además de eso pérdida parcial de las trabéculas óseas. En la fase subaguda encontramos una disminución de neutrófilos reemplazados por linfocitos y macrófagos y además de eso células plasmáticas. También tenemos presencia de tejido de granulación en cavidades óseas. Puede existir un absceso de Brody, el que discutimos en la macroscopía, es decir, una cavidad con tejido necrótico, células inflamatorias crónicas y hueso esclerótico en los bordes. También empezamos con el inicio de una esclerosis ósea leve alrededor del foco inflamatorio. Y por último, formación discreta de hueso por osteoblastos reactivos. Y dentro de la fase crónica encontramos una inflamación crónica persistente, válgase la redundancia, predominan linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. También tenemos presencia de tejidos de granulación fibrosos y fibrosis extensa en médula ósea, secuestros óseos, es decir, fragmentos necróticos de hueso rodeados por inflamación, formación de involucro, que significa que tenemos un hueso nuevo depositado por osteoblastos alrededor del hueso muerto. Además de eso, posibles fístulas recubiertas de epitelio inflamatorio. Bueno, en la osteomielitis bacteriana es una infección del tejido óseo que puede ser causada por diseminación hematógena, inoculación directa, es decir, como en fracturas abiertas o cirugías, desde tejidos adyacentes. La presentación clínica varía según la edad del paciente, el tiempo de evolución y el estado inmunológico. A continuación explicaré cada una de las principales manifestaciones clínicas. Como primera tenemos el dolor óseo localizado. El dolor es el síntoma más característico. El paciente suele referir un dolor profundo, persistente y mal localizado en la zona del hueso. Este dolor no mejora con el reposo y tiende a empeorar progresivamente en casos agudos. El dolor puede ser intenso y limitar considerablemente la movilidad de la extremidad. En casos crónicos puede ser más leve pero constante. Tenemos fiebre, que la fiebre es común en fases agudas. El paciente puede presentar fiebre de inicio súbito
usualmente mayor a 38 grados, y acompañada de escalofríos y sudoración. No obstante, en pacientes inmunocomprometidos o en formas crónicas, la fiebre puede estar ausente o ser leve. El significado clínico es que la presencia de fiebre sugiere un proceso infeccioso activo y debe valorarse en conjunto con otros síntomas inflamatorios. Como tercero tenemos signos inflamatorios locales. Se puede observar enrojecimiento, calor local, edema y sensibilidad al tacto. La zona que cubre el hueso afectado puede mostrar signos de inflamación como eritema, aumento de temperatura y edema. En particular, si la infección compromete las estructuras superficiales, estos signos también pueden sugerir la formación de un absceso subyacente. Estos hallazgos es más evidente en huesos cercanos a la superficie corporal como tibia o clavícula. Como cuarto tenemos limitación funcional. El paciente presentará dificultad para usar la extremidad afectada. El dolor y la inflamación genera rigidez articular o disminución de la movilidad del segmento corporal comprometido. Por ejemplo, un niño con osteomielitis femoral puede negarse a caminar o mantener la pierna en posición de reposo. Hay que evaluar los signos de sinovitis o afectación articular asociada, y esto se da en casos de artritis séptica concomitante. Como quinta tenemos fístulas o secreción purulenta en osteomielitis crónica. En casos avanzados o crónicos puede haber salida de pus a través de la piel. Esto ocurre cuando el hueso necrótico genera una reacción inflamatoria persistente que perfora tejidos blandos. Las fístulas suelen ser persistentes y recidivantes, lo que sugiere infección ósea crónica. Clínicamente, esto es un signo de mal pronóstico e indica la necesidad de tratamiento quirúrgico y antibiótico prolongado. Como sexto, tenemos manifestaciones sistémicas o malestar general. El paciente puede presentar malestar general, pérdida de apetito, fatiga y adelgazamiento. Estas manifestaciones son comunes en fases subagudas o crónicas, son secundarias a la inflamación persistente y al estado catabólico provocado por la infección. Prosiguiendo con el diagnóstico de la osteomielitis bacteriana, en este se requiere una combinación de ya sea evaluaciones clínicas, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y confirmaciones microbiológicas, en la cual estos pasos son claves para el proceso y el buen diagnóstico de esta enfermedad. Primeramente, en la evaluación clínica, el primer paso es una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo. Los síntomas comunes incluyen el dolor óseo localizado, la fiebre, el malestar general y, en algunos casos, signos de inflamación en la zona afectada. Es importante considerar aquí los factores de riesgo como lo son la diabetes, los traumatismos recientes, las cirugías ortopédicas previas o el uso de drogas intravenosas. En las pruebas de laboratorio se recomienda principalmente tres, lo que son el hemograma completo, la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva y el hemocultivo. En el hemograma completo, este permite revelar los leucocitos, el aumento de los glóbulos blancos, indicando así una respuesta inflamatoria. En la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, estos son marcadores inflamatorios, suelen estar elevados en casos de osteomielitis y son útiles para monitorear la respuesta al tratamiento. Por último, en el hemocultivo, especialmente útiles en osteomielitis hematógena aguda, pueden indicar el patógeno causante en aproximadamente el 50% de los casos. En el estudio de imágenes se utilizan ya sea las radiografías simples, la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la gammagrafía ósea. En las radiografías simples se pueden mostrar cambios en el hueso, aunque estos suelen aparecer después de 2 a 4 semanas desde el inicio de la infección. Con la resonancia magnética, esta es la modalidad más sensible y específica para detectar osteomielitis en etapas tempranas y evaluar la extensión de la infección. En la tomografía computarizada, esta es útil para visualizar detalles óseos y detectar abscesos o secuestros óseos. Y por último, en la gammagrafía ósea, esta puede ser útil en los casos donde la resonancia magnética no está disponible o está contraindicada, aunque este tiene una menor especificidad. Por último, tenemos la confirmación microbiológica, en el cual se realiza una biopsia ósea o aspiración con aguja fina. Esta permite mostrar y obtener las muestras para el cultivo y el análisis histopatológico, siendo esenciales para identificar el microorganismo causante y
determinar su sensibilidad a los antibióticos. Bueno, a continuación hablaremos sobre el tratamiento de la osteomielitis bacteriana. Este tratamiento debe ser rápido, específico y combinado, y muchas veces involucra los antibióticos con intervenciones quirúrgicas. Primeramente, hablaremos sobre el pilar principal, que son los antibióticos. Esta terapia con antibióticos comienza con antibióticos empíricos y luego unos antibióticos dirigidos. Inicialmente se administran antibióticos empíricos de amplio espectro cubriendo Staphylococcus aureus e incluyendo Staphylococcus aureus resistente a metilcilina si se sospecha. Como por ejemplo, pues tenemos la vancomicina con cefepima, que cubre Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, y gram negativos, incluyendo la pseudomonas. Estos pues son ideales en pacientes hospitalizados o inmunosuprimidos con riesgo de infección polimicrobiana. O también tenemos la vancomicina con ceftazidima, que cubre Staphylococcus aureus resistente a meticilina con pseudomonas aeruginosa. Este es útil en el caso de heridas contaminadas o pacientes con dispositivos o con úlceras infectadas. Ya una vez se tiene el cultivo y el antibiograma, se ajusta a una terapia con antibióticos específicos dependiendo pues de la bacteria. Frecuentemente se usan lo que es la oxacilina o cefazolina en el caso pues si es Staphylococcus aureus sensible a metilcilina, la vancomicina o el linezolid si es Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, o ciprofloxacina o ceftriaxona si es pseudomonas o salmonela. Cabe aclarar que la duración del tratamiento es normalmente de 4 a 6 semanas, a veces se puede extender hasta más de 8 semanas si hay cronicidad, y la vía de administración es endovenosa en la fase inicial, al menos durante 2 semanas, y luego se puede pasar a fase oral dependiendo de la evolución del paciente. También es muy importante tener en cuenta en el caso de las embarazadas o en los pacientes pediátricos, se deben evitar lo que son las quinolonas y las tetraciclinas, porque estas se depositan en los huesos y pueden causar atropatías. En estos casos se recomienda utilizar cefazolina, clindamicina, vancomicina según sensibilidad. Luego tenemos la cirugía, que esta se recomienda cuando el antibiótico no basta para erradicar la infección. Esta está indicada especialmente en casos crónicos o en formación de abscesos, fístulas o necrosis ósea, o en casos de mala respuesta al tratamiento médico. Los objetivos quirúrgicos pues son drenar el pujo, los abscesos, desbridar o retirar el hueso y el tejido muerto, estabilizar el hueso si hay algún compromiso estructural, y en casos muy graves puede requerirse la resección ósea o incluso la amputación. Y pues como otras medidas de apoyo tenemos la inmovilización del área afectada, el control de las enfermedades de base, como lo pueden ser la diabetes o la inmunosupresión, una nutrición adecuada para el paciente y la oxigenación hiperbárica en casos como infecciones refractarias o anaerobias. Y ahora vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos como caso clínico a un paciente con el nombre de José Miguel de la Hoz, 48 años de edad, del sexo masculino, que tiene ocupación de campesino y proviene de un regimiento de Arroyo Seco en el municipio de Santa Lucía Atlántico. Los antecedentes personales del paciente: presenta antecedentes patológicos que son diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, diagnosticada hace 7 años. También presenta un antecedente quirúrgico, que es una amputación de la falange distal del tercer dedo del pie derecho por un trauma agrícola. El paciente no refiere ningún antecedente alérgico, pero sí refiere uno tóxico, que es que fuma tabaco, aproximadamente 15 paquetes de cigarrillo al año, y un dato importante es que no presenta ningún tipo de vacunación antitetánica en los últimos 10 años. El paciente viene a consulta diciendo que presenta un dolor intenso, hinchazón y secreción fétida en la pierna derecha desde hace más de 2 semanas. Hablando acerca de la historia de la enfermedad actual, tenemos que hace un mes el paciente recibió un golpe con una herramienta oxidada y empieza a presentar una herida, o presenta la herida en la pierna derecha. Consultó inicialmente a un hospital rural donde recibió un manejo con acetaminofén y amoxicilina oral, sin estudios complementarios ni una sospecha de infección ósea.
La lesión evolucionó con dolor progresivo, claudicación, fiebre intermitente y secreción purulenta. Un dato crítico y muy importante es que en la atención inicial no se realizaron ningún tipo de imágenes ni se sospechó osteomielitis debido a la ausencia de rayos X y personal entrenado en infecciones osteoarticulares. En el examen físico podemos evidenciar unos signos vitales como son temperatura de 38.8 grados Celsius, está un poco elevada, una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, podemos decir que está taquicárdico, una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, podemos decir que está dentro de los parámetros normales, y una frecuencia respiratoria por minuto de 24 repeticiones por minuto. Podemos decir que está presentando una frecuencia respiratoria aumentada. Cuando se hizo la inspección de la herida, se pudo determinar que en la extremidad inferior derecha hay un eritema difuso con edema, calor local y una fístula activa con secreción purulenta. A la palpación podemos determinar que hay un dolor cuando se realiza la palpación en la tibia distal. Tenemos también como datos una impotencia funcional, unos pulsos distales apenas perceptibles y unos hallazgos neurológicos completamente normales. Ahora vamos a seguir con el laboratorio, específicamente el examen de hemograma que se le realizó al paciente, y podemos ver una gráfica un poco difusa acerca de todos estos parámetros realizados y los valores que presentó el paciente. Con un vistazo general podemos ver que hay un desorden en cada uno de los parámetros que presenta el paciente. Vemos que hay una alteración tanto en los leucocitos, neutrófilos, como en los demás parámetros que observamos, pero vamos a fijarnos dentro de este examen un poco difuso y un poco general en los leucocitos y en los neutrófilos. También vamos a fijarnos en la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, que nos acercan un poco más al diagnóstico. También es importante fijarse en la hemoglobina, ya que se encuentra un poco disminuida y esto nos sugiere una anemia moderada. También podemos observar en el parámetro la glicemia o glucemia en ayunas, que está muy elevada, y esto nos sugiere y podemos relacionar los antecedentes patológicos de diabetes mellitus tipo 2. Pero bueno, vamos a fijarnos en la leucocitosis, que presenta 18.700 por milímetro cúbico. Esto nos revela una leucocitosis severa, y también podemos observar una neutrofilia severa con un índice del 90%. Tenemos ahí los parámetros normales, que la neutrofilia va desde 55 a 70%. También presentamos, el paciente presenta una anemia moderada, ya que está por debajo del valor normal. El paciente presenta 9.1 gramos por decilitro, cuando normalmente debería estar dentro de los 13 a 17 gramos por decilitro. Si nos vamos a la parte de los reactantes de fase aguda, están completamente elevados, dándonos un resultado de 135 miligramos por litro y una velocidad de sedimentación de 108 milímetros por hora, que nos refuerza un poco más la sospecha de este proceso infeccioso crónico exacerbado. La glucemia, bueno, ya la analizamos, podemos relacionarla con la patología del paciente, así que vamos a seguir con el siguiente examen de laboratorio. Bueno, y ahora vamos a seguir con el examen de orina parcial. Aquí también presentamos pues diferentes parámetros, y el valor del paciente se encuentra realmente alterado. Esto nos sugiere que el paciente actualmente está cursando con una enfermedad multiorgánica sistémica, que lo está acercando un poco a un deterioro casi letal. Pero vamos a observar un poco más de cerca estos parámetros, como son la glicosuria y una proteinuria marcada, dando pues 3 signos positivos en el examen
de orina parcial, esto nos refleja o nos muestra que hay un pobre control metabólico con posible daño renal incipiente. También se evidencia una piuria significativa de 25 a 30 leucocitos en el campo y una bacteriuria moderada, indicando una infección urinaria activa no diagnosticada clínicamente. Esto es importante. La presencia de cilindros granulosos sugiere un compromiso tubular renal, posiblemente secundario a la sepsis o a la nefropatía diabética. Bueno, y este examen, como resumen, nos sugiere un foco infeccioso urinario adicional y confirma el deterioro orgánico progresivo del paciente. Bueno, y ahora vamos a hablar de las imágenes diagnósticas realizadas. Hay que especificar que estas fueron tomadas días después en el segundo hospital, en el segundo hospital de segundo nivel tras la referencia tardía. Tenemos que tener en cuenta que el paciente fue referido a otro hospital debido a que el primer hospital en donde el paciente pues reveló su sintomatología no presentaba ningún tipo de herramienta imagenológica, por lo que se retrasó un poco el diagnóstico. La radiografía de pierna derecha nos arroja una lesión osteolítica en el tercio distal de la tibia, cortical adelgazada y zonas de secuestro óseo. En la resonancia magnética encontramos un compromiso medular extenso con absceso superióstico y presencia de trayectos fistulosos. Como diagnóstico imagenológico tenemos una osteomielitis crónica de tibia derecha con cambios osteolíticos, secuestros óseos y reacción perióstica. En el diagnóstico clínico encontramos una correlación con el diagnóstico quirúrgico, por lo que pasamos al siguiente punto, que es el manejo quirúrgico. Al paciente se le realizó un desbridamiento con resección de las áreas necróticas y drenaje del absceso. Sin embargo, es importante señalar que el procedimiento lo realizó un cirujano general, ya que el hospital no contaba con ortopedista y tampoco se tomaron cultivos porque no había insumos disponibles. Esto limitó gravemente la posibilidad de un manejo dirigido. En el informe anatomopatológico encontramos fragmentos óseos necróticos con infiltrado inflamatorio mixto, microabscesos y focos de fibrosis. También encontramos presencia de colonias bacterianas en matriz ósea y como diagnóstico tenemos la osteomielitis crónica supurativa con necrosis ósea extensa. Aquí tenemos un panel de imágenes dentro de la cirugía que se le realizó al paciente. Podemos observar una cirugía que es el desbridamiento quirúrgico extenso de tibia y este corresponde a un caso avanzado de osteomielitis crónica bacteriana. En el panel A podemos observar una incisión amplia en la cara anteromedial de la pierna, hay exposición directa del hueso cortical de la tibia, el cual presenta zonas de necrosis, irregularidad y esclerosis. También se pueden identificar áreas compatibles con secuestros óseos, es decir, fragmentos de hueso desvitalizado producto de la infección prolongada. El tejido blando adyacente que se puede evidenciar ahí en la imagen A, muestra una inflamación y compromiso crónico, lo cual es típico en osteomielitis establecida. Bueno, en el panel B podemos ver el abordaje quirúrgico que revela una cavidad ósea infectada con tejido desvitalizado y unos restos purulentos. En el panel C podemos ver un poco más de lo mismo, pero una vez realizado todo este proceso quirúrgico se hace el desbridamiento, que es más o menos lo que están buscando mostrar en la imagen del panel C. También podemos ver una cavidad profunda con una exposición extensa de tejido óseo necrosado. Y en el panel D ya podemos ver la etapa final del desbridamiento. Ya vemos una cavidad más limpia con márgenes aún irregulares pero sin restos evidentes de pus o tejido desvitalizado. El hueso que se expone en este panel D sigue mostrando algunos cambios morfológicos graves que son esclerosis, irregularidad cortical e infiltración inflamatoria.
Este tipo de imagen es compatible con un intento de resección radical de los focos infecciosos, aunque la reconstrucción funcional dependerá de injertos o fijaciones posteriores. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos fueron realizados por un médico general y no por un especialista. Y en la evaluación posoperatoria tenemos que inicialmente el paciente mostró una leve mejoría en el dolor, pero lamentablemente a las 48 horas desarrolló fiebre persistente, taquicardia y alteración del sensorio. Fue diagnosticado con sepsis secundaria, osteomielitis diseminada y no se inició un tratamiento antibiótico dirigido por falta de cultivos y la terapia empírica fue inadecuada. Ampicilina sulbactam fue lo que se le administró al paciente. No era un antibiótico dirigido, por lo cual el paciente evolucionó de una forma negativa a la esperada. Y finalmente el paciente desarrolla una falla multiorgánica y fallece 5 días después del procedimiento. Como resumen general del caso clínico, José Miguel de la Hoz, un campesino diabético de 48 años, fallece como consecuencia de una osteomielitis crónica no diagnosticada a tiempo en un contexto de atención médica deficiente con faltas de estudios básicos, como imágenes diagnósticas, insumos, también personal especializado y protocolos claros de manejo. No se trató de una enfermedad incontrolable, sino de una complicación prevenible en un sistema más sólido. La verdadera causa de muerte fue el abandono institucional en salud. Muchas gracias.